Hola a todos, muy buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar de discriminación racial, étnica y xenofobia. Nuestro equipo está conformado por Daniela Mosquera, Lina Cadena, Heidi Miranda, Angélica Ramírez y Jonathan Ortegón. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué consiste la problemática? Discriminación racial y étnica. Es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. ¿Qué es discriminación? Es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de la raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Día 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Es el día en el que alzamos nuestra voz desde la diversidad para unirnos en un solo sentir. Xenofobia es la fobia al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y en algunos casos desembocar en un asesinato. La mayoría de las veces la xenofobia se basa en el sentimiento exacerbado de protección de una nación. La discriminación étnica se distingue por sus características raciales, culturales, nacional o cualquier otra que las asocie con un grupo. En muchos casos, en nuestro país, la discriminación racial está estrechamente relacionada con cuestiones como la inmigración y la llegada de personas que huyen de la pobreza o el conflicto. De hecho, el racismo se convierte para ellos en un problema más que sumar a su precaria situación y las duras consecuencias psicológicas de dejar pues, su casa. La xenofobia hace referencia al odio, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros. También suele utilizarse como forma extendida con la fobia hacia los grupos étnicos diferentes o hacia las personas con fisionomía social, cultural y política distinta. Incidencia e impacto de la discriminación racial, étnica y xenofobia. En América Latina y el Caribe hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelos de producción adaptados a sus ecosistemas. 5 países agrupan el 90% de la población indígena regional: Perú con el 27%, México con un 26%, Guatemala un 15%, Bolivia un 12% y finalmente Ecuador con el 8%. Por otro lado, la población negra y mestiza afrolatina y afrocaribeña en la región alcanzan unos 150 millones de personas, lo que significa alrededor de un 30% de la población total de la región. Con relación a su ubicación geográfica, se ubican especialmente en Brasil con el 50%, Colombia con un 20% y finalmente Venezuela con un 10%. Tras siglos de exclusión y dominación, los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños presentan los peores indicadores socioeconómicos y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. Además, la discriminación étnica y racial también está en la base de los sentimientos xenofóbicos de los países de la región. Tal discriminación se transfiere a otros extranjeros, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados por una mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña. La xenofobia
se exacerba si aumenta la masa de desplazados entre fronteras, ya sea por razones económicas o expulsados por el conflicto, y sobre todo si la migración internacional presiona sobre los mercados laborales que de por sí ya están restringidos en los países receptores. En Colombia, las principales víctimas de la discriminación racial y el racismo son los miembros de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. De acuerdo con el censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE, en Colombia existen 87 pueblos indígenas que cuentan con una población que asciende a cerca de 1.400.000 habitantes, los cuales representan el 3,3% de la población nacional. Por su parte, la Autoridad Nacional de Gobiernos Indígenas, ONIC, afirma que en Colombia habitan 102 pueblos indígenas, 15 de los cuales aún no han sido reconocidos por el Estado colombiano, aunque se pueden encontrar poblaciones indígenas a lo largo de todo el territorio nacional. Existen zonas en las cuales hay una alta densidad demográfica, constituyendo alrededor de la mitad de la población en algunos departamentos como Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas y Bichada. Del total de la población indígena, el 78% habitan en zonas rurales, en territorios que se encuentran en zonas rurales y en territorios que se encuentran organizados como resguardos o resguardos parciales, territorios indígenas o territorios no delimitados legalmente. Por otro lado, Colombia es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con mayor cantidad de ciudadanos afrodescendientes. De acuerdo con el último censo realizado, el 10,6% de la población colombiana es afrocolombiana, correspondiente a un total de 4,3 millones de personas. A pesar de ello, a lo largo de la historia, la población afrocolombiana ha sido ampliamente invisibilizada y discriminada. Es importante recordar que los derechos de los pueblos indígenas y de las negritudes siguen siendo amenazados y vulnerados, principalmente como consecuencia del conflicto armado interno, frente al cual de manera reiterada se han declarado neutrales. En efecto, tal como lo reconoce en su momento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la mayoría de los 87 pueblos indígenas han sido víctimas de desplazamiento forzado o de amenazas a causa del conflicto interno. En algunos casos esta situación es especialmente preocupante, ya que las amenazas o violencias a los derechos humanos de los pueblos indígenas han sido bastante graves. Buenas noches, compañeros. Esta noche les voy a presentar cuáles son las principales causas y consecuencias de la discriminación racial, étnica y xenofobia. Bueno, empezaré explicando las principales causas. Una de ellas es el miedo. Cuando un grupo de personas practica la discriminación con constancia, puede haber la posibilidad de que alguno de sus miembros esté desconforme con algunas prácticas, pero no se atreva a expresarlo por miedo a las consecuencias. Otra causa es la inconsciencia. Las prácticas discriminatorias constan de varias etapas. Al dividir el trabajo entre varias personas, ninguna de ellas será consciente de la verdadera magnitud del horror con el que está colaborando, acompañado de la influencia de grupo y la personalidad sumisa que la persona no tiene la capacidad crítica para tomar sus propias acciones. Otra causa son las circunstancias socioeconómicas. Una mala situación socioeconómica o por un entorno que favorece este tipo de comportamientos establece un ambiente más proclive a la discriminación. Otra causa es la ideología, que constituye un conjunto de creencias que contienen sus propias teorías, emblemas, músicas, entre otras. Existen pensamientos basados en la segregación de las personas y el trato de inferioridad hacia determinados grupos humanos. Otra causa es la lucha de intereses. Hay más personas en el grupo que bienes o alimentos y cuando se plantea un conflicto de intereses, hay personas que no saben resolver el conflicto y actúan de forma violenta. También conductas discriminatorias hacia individuos que consideran como inferiores. Ahora explicaremos las consecuencias.
A nivel psicológico, la persona puede experimentar dolor, miedo, rabia, ansiedad, culpa, depresión y sentimientos de soledad de parte de la persona que padece la injusticia. En algunos casos, las personas discriminadas tienden a resentirse y recordar quiénes las discriminaron. Pasan al rol de discriminador en venganza, poniendo en práctica el ciclo nocivo de la discriminación. A nivel social, otra consecuencia es la pobreza y exclusión de los grupos y poblaciones. Los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños presentan los peores indicadores económicos y sociales. Son la mayoría de los más pobres de la región, viven en condiciones de extrema pobreza. Otra consecuencia es la migración a las ciudades-países, debido al deterioro de las economías campesinas, la pérdida y distribución de las tierras comunitarias, la carencia general de los recursos productivos, el crecimiento de la población y factores subjetivos como la atracción por las ventajas de la vida en la ciudad. Un ejemplo claro es Venezuela, por la crisis económica que dio como consecuencia la caída de los procesos del petróleo, las expropiaciones, entre otros. Debido a esto, los venezolanos emigraron a nuestro país Colombia y la mayoría fueron víctimas de discriminación. Debido a eso, los venezolanos emigraron a nuestro país Colombia y la mayoría fueron víctimas de discriminación, porque según algunas personas los veían como contrincantes, ya que venían a competir buscando mejores oportunidades laborales, de vivienda, educación, entre otras. Otra consecuencia es medio ambiente, tierra y recursos naturales en territorios. La exclusión y marginación se deben al deterioro de los recursos naturales, la disminución y pérdida de sus territorios ancestrales. También grandes proyectos de desarrollo agrícola, forestal, minero, energético pueden tener consecuencias negativas desde el punto de vista de estas poblaciones. Otra consecuencia es la precariedad en el empleo y el trabajo. El trabajo informal por cuenta propia del servicio doméstico es en el caso de las mujeres, situación que se da por ejemplo en México, Guatemala, Perú, Chile y Colombia. Y en el caso de los hombres indígenas, el trabajo asalariado en sectores como construcción, manufactura y servicios de baja calificación. Otra consecuencia es la exclusión en el ámbito de la educación. Se manifiesta claramente en los altos índices de analfabetismo, que se aprecia más entre los grupos de mayor edad, y el bajo número de grados alcanzados, sobre todo en los niveles de educación media y superior, y ha aumentado ahora ya que la educación es virtual por la pandemia del COVID-19. Otra consecuencia es la exclusión en el ámbito de la salud. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han señalado que las minorías étnicas muestran un deterioro de sus condiciones de salud superior a la media de la población en general. Otra consecuencia es la discriminación y exclusión de la participación política y la justicia. Los movimientos sociales y las demandas políticas de las organizaciones indígenas y étnicas han mostrado la necesidad de que los estados realicen profundas reformas en el plano de la participación y representación políticas para que estos grupos sean reconocidos como elementos claves de la ciudadanía. Un ejemplo claro está la tradición de algunas culturas indígenas como son la embera, que practican la extirpación total o parcial de algunos genitales externos femeninos, que tiene como finalidad evitar que la mujer sienta placer sexual. Además sirve para conservar la virginidad y reducir las posibilidades de infidelidad. Las niñas y las mujeres que no hacen este procedimiento son rechazadas por la misma comunidad. Por esta razón, las leyes y derechos de los grupos étnicos deben tenerse en cuenta y tener una reforma, porque algunas prácticas van en contra de la mujer. Han sido reconocidas a nivel internacional como una práctica inhumana y nociva que vulnera los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Legislación nacional e internacional en el tema de discriminación política, étnica y xenofobia en Colombia y en el mundo. Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, dice que no se puede discriminar a nadie en Colombia por razones de sexo, raza, origen nacional, lengua, región, opinión política o filosófica. Ley 70 de 1993. Esta ley protege a las comunidades negras de Colombia contra toda forma de discriminación, respetando así su identidad cultural, social y económica. Ley 22 de 1981 internacional. Esta ley trata todos los asuntos sobre discriminación racial y xenofobia, que es todo
rechazo a un extranjero. Con esta ley se elimina todo rechazo o discriminación por raza, color de piel, origen nacional o extranjero. Es un delito todas las conductas racistas y xenofóbicas. Ya el racismo y la xenofobia no es una opinión. Es un delito que se paga con cárcel 3 años. Ley 21 de 1991. Esta ley de aplicación internacional y nacional favorece en sus derechos a los pueblos indígenas, protegiendo su cultura y derechos sociales y económicos. Lucha contra la discriminación racial. Las Naciones Unidas han ocupado de este problema desde su fundación y la prohibición de la discriminación racial está consagrada en todos los instrumentos principales de los derechos humanos. La prohibición de la discriminación racial establece obligaciones para los estados y la encomienda la tarea de erradicar la discriminación del ámbito público y privado. Asimismo, el principio de igualdad también exige a los estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan la discriminación racial o que contribuyen a perpetuarla. En el 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo elaboró el programa más integral y con más autoridad para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Se trata de la Declaración y Programa de Acción de Durban. En abril del 2009, la Conferencia de Examen de Durban examinó el progreso mundial alcanzado para superar el racismo y llegó a la conclusión de que aún queda mucho por hacer. No cabe duda que el logro más importante de la conferencia fue la renovación del compromiso internacional con el programa de trabajo contra el racismo. Algunas de las actividades de las oficinas de derechos humanos de la ONU son: apoyar las actividades de Comité para la Eliminación y la Discriminación Racial. El comité supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Apoya al relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. El relator especial, quien es un experto independiente, publica informes anuales sobre racismo, transmite denuncias urgentes y comunicaciones a los estados sobre casos de racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y realiza visitas de estudio a los países. También está la colaboración en el experto independiente en cuestiones de minorías. Considerado que las minorías de todas las regiones del mundo continúan siendo víctimas de graves actos de discriminación y racismo, el experto independiente trabaja con otros órganos y mecanismos de la ONU, como el Foro sobre Cuestiones de las Minorías, para tratar los casos de violencia de derechos humanos que sufren las minorías. También está apoyo al grupo de trabajo de expertos sobre las personas de ascendencia africana, el cual elabora propuestas de corto, mediano y largo plazo para eliminar la discriminación racial contra las personas afrodescendientes. Por medio de la Unidad Antidiscriminación, la oficina apoya la lucha contra el racismo y la intolerancia. Asimismo, la unidad fortalece la capacidad racional para eliminar el racismo por medio de la prestación de servicios de asesoría, la realización de estudios e investigación sobre el racismo, y asiste a los mecanismos intergubernamentales y de expertos que se ocupan de la situación de grupos de víctimas, y participa con la sociedad en general para establecer asociaciones, crear conciencia y movilizar en favor de medidas antidiscriminatorias como las leyes, las políticas y los programas.